Antes de adentrarnos en el tema, me gustaría hacer una breve introducción. La Asociación Internacional del Cobre, permítanme. Gracias. La Asociación Internacional del Cobre, bajo el concepto de Copper Alliance, está activa en casi 60 países y representa a la mayoría de los productores de cobre. Conduce programas en colaboración con empresas, cámaras, asociaciones, gobiernos e instituciones educativas, entre otras, que benefician además de los participantes y usuarios de productos de cobre en la industria mundial de este metal. Entre las actividades relevantes está la diseminación de información oportuna basada en evidencia y datos medidos para los tomadores de decisiones, para instalaciones eléctricas, para que ellos puedan incorporar los mejores criterios de seguridad y eficiencia eléctrica. Ahora les presento al ingeniero José Luis Falcón Chávez, quien será nuestro ponente el día de hoy. Él es ingeniero electricista con especialidad en sistemas de potencia eléctrica. Cuenta con un diplomado en calidad en la energía y en tecnologías de edificios inteligentes y sustentables. Es miembro del CIME y de la National Fire Protection Association en sus comités de normatividad y bomberos. Buenos días, ingeniero Falcón. Adelante, por favor. Le cedo los micrófonos. Muchas gracias, muy buen día, muchas gracias. Saludos a todos nuestros amigos de México y de Latinoamérica que nos están escuchando. Espero yo que hayan tenido la oportunidad de escucharnos la vez anterior, pero porque este es el complemento de lo que vimos en la plática de la sesión anterior de electrodos. En este caso, nuestro contenido va a ser muy breve, va a ser electrodos, electrodos múltiples y por último las conclusiones. Es un tema muy extenso, es un tema muy bonito, es un tema muy interesante y también es un tema bastante complejo que se presta a muchísimas situaciones de controversia, de polémica, inclusive de gente que se presta a dar soluciones mágicas, gente muy docta que sabe bastante, en fin. Aquí lo que vamos a presentar brevemente es la continuación de los modelados de los electrodos que se utilizan para los sistemas de puesta a tierra. Van a ver ustedes muchas fórmulas, van a ver una gran cantidad de textos en los cuales no nos vamos a adentrar en ellos, tan simplemente van a ser indicativos de que existen y de que no, el colocar los electrodos no nada más es colocarlos al yo creo o me imagino, sino que tengamos una clara conciencia de que hay muchas metodologías más allá de las que conocemos comúnmente para poder dar soluciones de ingeniería profesional y prácticas. Comenzamos con nuestro electrodo tipo varilla, que lo habíamos tocado la vez anterior, en lo cual tenemos una serie de fórmulas para poder obtener su potencia, su resistencia a la propagación, las potenciales, la superficie, la tensión, en fin, muchas otras cosas más. Y como pueden ver, aquí tenemos algunas anotaciones en las cuales se considera que no solamente el electrodo va a funcionar por sí mismo, sino que debemos de tener en consideración algunos otros elementos, tales como son la resistividad del terreno, la corriente que va a estar circulando por dicho electrodo, la distancia de los electrodos, el diámetro, el radio, la longitud, en fin, otras cosas más. Todos ellos son parámetros que están siendo empleados, en el caso de México, en la norma mexicana J549 ANSE 2005. Ahora bien, es muy conveniente, como pueden ver en la nota de abajo, que dice, independientemente del grupo de expresiones que se utilicen, es conveniente encontrar los parámetros aquí indicados. Volvemos a lo mismo. Cuando hacemos el cálculo de nuestros sistemas de puesta a tierra, no es conveniente suponer solamente los elementos. Lo adecuado, lo profesional, la ingeniería es hacer mediciones, tener los elementos reales, no hacer suposiciones. En este caso tenemos un pequeño ejemplo en el cual se observa como una varilla que está ingresando a un terreno, cómo va a estar distribuyendo uniformemente la corriente de manera uniforme en el terreno. Podemos ver la resistencia a la propagación, los elementos que habíamos hablado antes, y en el ejemplo nos están solicitando que cómo se muestra la distribución de tensión a diferentes distancias del electrodo. Haciendo los cálculos se obtiene que la resistencia de la propagación nos va a dar 32.75 ohms
y que si ustedes observan la flecha que estamos viendo aquí, se hace un comparativo con otra fórmula obtenida por el doctor Dwight del TEC de Massachusetts, en el cual pues realmente son valores muy cercanos, muy próximos, cuya diferencia entre uno y otro pues realmente es despreciable. Si aplicamos las distancias de separación, podemos comenzar a obtener aquí cómo se va afectando la resistencia. Por ejemplo, a una distancia de 10 centímetros ya bajó a 25 ohms, a una distancia de 20 ohms ya bajó a 21 ohms. Y les dejamos de tarea que a una distancia de 50 centímetros, cuál es la resistencia que va a estar disminuyendo. Esa es una pequeña gráfica en el cual se ve perfectamente cómo va disminuyendo no solamente la cuestión de la resistencia, sino también el potencial presente en dicho electrodo. En el electrodo, como ya lo habíamos visto en la sesión anterior, tenemos un potencial presente que va decayendo conforme nos vamos alejando de dicho electrodo. En el electrodo, en su presencia tenemos 261 volts, y rápidamente decae hasta que a una distancia de 3 metros tenemos 56 volts, a una distancia de 10 metros tenemos 19 ohms y a una distancia de 100 metros tenemos 2 volts. Este es un factor muy importante para poder calcular y tener presente nuestras tensiones de contacto, nuestras tensiones de paso, y que, si ustedes se recuerdan, son extremadamente importantes por la seguridad del personal que va a estar circulando alrededor de dicho electrodo. Aquí volvemos a tocar el tema de las tensiones de paso. Aquí se hace un pequeño cálculo en el cual se pueden obtener la tensión de paso a 3 metros del electrodo. Observen que tenemos 15.2 volts. Igual tenemos un pequeño comparativo de otra fórmula del ingeniero Rogelio García y vemos que son muy próximos a 3 metros. Y todas las tensiones de paso se van a estar calculando a ciertas distancias en las cuales nos pueda dar el margen de seguridad de los posibles usuarios u operadores que estén cercanos a dicho electrodo. En este caso es muy importante que observen ustedes en la parte de abajo cómo estamos pudiendo obtener la corriente de paso máximo, la cual nos dice que tenemos una corriente circulante de 1.57 amperes. Y si ustedes se recuerdan de la vez anterior, habíamos dicho que para 30 miliamperes tenemos ya una situación de una fibrilación, una fibrilación en el corazón y una contracción muscular. Entonces, si con 30 miliamperes ya tenemos esa situación, con 1.57 amperes, la pregunta es, ¿cuánto podría circular por el corazón? ¿Realmente el corazón resistiría esa corriente? Pues definitivamente no. Estaríamos en una estación extremadamente peligrosa y realmente en una estación de muerte. Correcto. Aquí estamos observando ya un resumen de la aplicación de dichas fórmulas, en la cual nos dice que con la modificación de las características de los electrodos del tipo varilla, cómo se van modificando los parámetros y los valores. Es muy interesante observar que dice, se duplica el diámetro del electrodo, si se duplica la longitud del electrodo, si se duplica la longitud y el diámetro del electrodo. Eso es muy importante, porque de esta manera nosotros podemos comenzar a jugar con varios parámetros y poder dimensionar nuestro electrodo de la manera más eficiente y correcta según nos esté requiriendo nuestro sistema. Aquí claramente podemos observar cómo comienzan a disminuir, ahora sí que con las variaciones, cómo van oscilando los valores de la resistencia de propagación, de las potencias, inclusive las tensiones, cómo van cambiando según se va variando las características del electrodo. Y en este caso, cómo disminuye la resistencia si se duplica el diámetro a un 11%, si se duplica la longitud a un 44% y si se duplican ambas cosas, el diámetro y la longitud. Aquí viene una pequeña nota que dice, el uso de diámetros mayores se aconseja para terrenos más duros. ¿Por qué? Por una resistencia mecánica del electrodo. Recuérdense que ese electrodo, para poderlo hincar en el terreno, hay que golpearlo. Entonces, al tener un diámetro de mayor tamaño, nos va a ayudar mecánicamente a poderlo hincar y al igual, ya que ha entrado y penetrado en el terreno, nos va a poder tener un área de mayor disipación de corriente.
La disminución de la resistencia es, pueden ustedes observar en esta imagen que no es homogénea, no es pareja. En un electrodo poco profundo, observen cómo tiende a ser una dispersión superficial. Y cuando tenemos un electrodo mucho más profundo, también tiende a ser superficial, pero es una imagen muy gráfica en la cual se puede observar que por más que nosotros intentemos meter el electrodo lo más profundo, no siempre va a ser la manera adecuada de poderlo realizar. Nos pasamos a los electrodos tipo placa. Los electrodos tipo placa, si ustedes se recuerdan, aparecen en la NOM mexicana, en la NOM 001C de 2012, en la sección 250, en el artículo 250, específicamente en la sección C, que es de electrodos. Y el electrodo tipo placa nos está diciendo que es una placa que puede ser de materiales ferrosos, como hierro o acero, o bien de metales no ferrosos, tales como el cobre y el bronce. En ambos casos, pueden ser, bueno, según la norma, deben de estar enterrados a una profundidad mínima de 75 centímetros. Y también nos dice que deben de tener un espesor mínimo dependiendo del metal ferroso o no ferroso. En este caso, el modelado, para fines matemáticos, estamos hablando de un electrodo superficial que está sobre el terreno. Vuelvo a repetir, para fines de modelado y ejemplo práctico, tan simplemente. Volvemos a observar que hay una serie de fórmulas que se utilizan. En la imagen vemos cómo es la disipación de corriente hacia el interior del terreno. Y en la siguiente diapositiva observamos cómo se va alejando las corrientes potencialmente peligrosas del electrodo. Y también observamos cómo nuestro potencial de paso se comienza también a volver peligroso o seguro según nos acerquemos o alejamos del electrodo. En el recuadro de abajo nos dice, si en el área de exposición del sujeto se pueden presentar tensiones peligrosas, es necesario tomar medidas para disminuir el riesgo de choque eléctrico. Muy bien, un poquito más tarde vamos a ver cuáles son esas medidas. Aquí tenemos un breve ejemplo, al igual que en el ejemplo de las varillas, en el cual nos dice que encontremos las características de operación del electrodo, suponiendo un radio, una resistividad del terreno, y una intensidad de corriente. Y también que se calculen las tensiones de paso a 3 metros, a 10 metros, a 20 metros, a 50 metros. Podemos observar que nos dice, con la persona con resistencia despreciable, la persona descalza, la planta del pie tiene una longitud de 20 centímetros. Y se hacen todos los cálculos, la resistencia a la propagación, lo que habíamos visto anteriormente. Encontramos que tenemos un potencial máximo de 2000 volts en la cercanía del electrodo. Y después, realizando todos los cálculos, encontramos que existe una corriente del electrodo peligrosa de 74 amperes. ¿Se recuerdan hace ratito qué corriente habíamos dicho que era peligrosa? Efectivamente, 30 miliamperes. Entonces 74 amperes, punto 74 amperes sigue siendo una corriente muy peligrosa, literalmente mortal. Nos habla de que las características físicas de un centro deportivo, una fábrica, una vivienda o una oficina son totalmente diferentes para todas las personas. Su vestimenta, su comportamiento, sus actividades, por lo cual también todo eso son factores de alta importancia cuando realicemos nuestros cálculos y consideraciones de ingeniería. Realizamos nuestros cálculos, encontramos que el radio peligroso es de 17.5 metros. Dentro de esa cercanía del electrodo vamos a tener una situación peligrosa y vamos también a tener nuestras tensiones de paso con las cuales vamos a poder dimensionar dichos cálculos. Aquí tenemos ya el resumen después de haber ejecutado todos los cálculos correspondientes y observamos muy interesantemente cómo a una distancia de 2 metros del electrodo, observen la tensión de paso que se presenta, 2287 volts, y una corriente que va a atravesar el cuerpo de 45.74 amperes en la cercanía del electrodo. A 10 metros disminuyó ya a 196 volts
y la corriente del cuerpo está a 0.39 amperes. Estamos a punto de llegar ya a una condición segura. A 20 metros ya tenemos un potencial de paso de 97 metros y una corriente ya, si bien es segura, todavía es de tomarse en consideración. Ya a 50 metros ya disminuyó a condiciones totalmente seguras. En este caso observamos que la resistencia de la propagación es un factor importante. ¿Por qué? Por la cuestión de la colocación de los electrodos y de los elementos necesarios para dicha disipación. Tenemos que hacer los cálculos de tal manera que sea una instalación segura, pero que también consideremos la cuestión económica, que no solamente nos pongamos a colocar electrodos por todos lados para dar mayor seguridad. Tenemos que lograr un equilibrio entre la seguridad y la eficiencia y la economía. Hace ratito hablábamos de cuáles son los factores para volver los potenciales de paso y de contacto peligrosas a no peligrosas o minimizar esos efectos. ¿Con qué? Con pisos con aislamiento, como por ejemplo tarimas aislantes o bien pisos plásticos, con colocación de grava o bien tesontle, como por ejemplo en las subestaciones de potencia, como ustedes han de haber visto, que se colocan en los patios, colocando anuncios de advertencia y restricción de paso hacia el interior de, ya bien sea de subestaciones o de áreas con riesgo de contacto por la energía eléctrica, o bien delimitando el paso de gente que no tenga absolutamente nada que hacer por medio de rejas u otro tipo de elementos restrictivos a personal no autorizado. En este caso estamos observando ya una placa enterrada, se recuerdan hace ratito. La norma nos dice que debe estar enterrada a un mínimo de 75 centímetros. Observen cómo ya es la dispersión. La dispersión se da hacia abajo del terreno, pero también se da hacia la zona superficial. Por eso es por lo que ya un electrodo de tipo placa enterrado se vuelve más eficiente. Hay otro tipo de electrodos que les llaman de banda circular superficial, que es un cable eléctrico. Volvemos a lo mismo. Para un ejemplo práctico, matemático, se considera que es un cable que está totalmente a la superficie del terreno. Este es muy raro de encontrar, no imposible, pero sí es raro de encontrar. ¿En dónde, por ejemplo, los podemos encontrar? De esos cables que tienden momentáneamente y que ese provisional se vuelve permanente y que con el paso del tiempo se comienza a cubrir de tierra, de polvo, y después ya nadie sabe que existe, pero ahí está. Ese es un caso raro, pero existe. Nos pasamos después a dicho electrodo de cable eléctrico enterrado, que también aparece en la norma. En la norma también nos dice que debe de estar enterrado a un mínimo de 75 centímetros y que debe de ser de un tamaño de mínimo calibre 2 AWG o mayor. Esto aparece en la sección 250-52 y 250-53 de nuestra norma. Caemos a lo mismo, tenemos nuestras fórmulas. Recuérdense, para todos los electrodos tenemos fórmulas ya perfectamente establecidas y definidas que vienen en muchos elementos de lectura, tales como estándares de IEEE, de NFPA. En este caso, en la parte de abajo podemos ver que es una fórmula desarrollada por Procobre Chile también. Hay muchos investigadores que constantemente están en busca de mejora continua de todos los elementos de seguridad y de eficiencia de los electrodos. Aquí nos hacen algunas menciones de cómo son las tensiones, tanto de manera de profundidad como de manera lateral, longitudinal. Y aquí viene ya un ejemplo ya más práctico que le llaman anillo, que es un cable eléctrico enterrado. Tal vez ustedes lo hayan visto, pero no se hayan dado cuenta de que es un anillo. Un anillo es uno de los electrodos más nobles que puede haber. Un electrodo tipo anillo es un cable que va a estar rodeando cierta área. En este caso, para fines de modelado, es un círculo, pero en la realidad no hay circunferencias perfectas. Por cuestiones mecánicas, por cuestiones eléctricas, por cuestiones múltiples, estos círculos perfectos que podríamos intentar que así fueran, realmente se vuelven irregulares, son superficies irregulares.
Ahora bien, ¿por qué les digo que es un elemento muy interesante? Porque si nosotros lo aplicamos mediante cálculos, podemos observar que es un electrodo muy noble, es un electrodo que va a estar en contacto con la Tierra, que es un electrodo que nos va a dar muy buena disipación de corriente, que es un electrodo que nos va a ayudar para muchísimas cosas y también es bastante económico. Recordemos que dice la norma que debe estar enterrada a un mínimo de 75 centímetros, que debe de rodear mínimo, o sea, hacer un anillo mínimo de 6 metros de diámetro y debe de tener un tamaño mínimo de calibre 2 AWG o mayor. Volvemos a las fórmulas indicadas anteriormente. Observen, dice, la selección del tipo de electrodo es importante para el cálculo de la resistencia y de los potenciales de paso y de contacto en el terreno. Tal vez ustedes estén viendo muchos, este electrodo de varilla, electrodo de placa, electrodo de enterrado, electrodo tipo anillo, y en un momentito más vamos a ver dónde se conjuga todo eso. Son los elementos de un pastel muy sabroso que vamos a poder observar más tarde, que vamos a poder saborear más tarde. Ok, los electrodos múltiples, ¿qué son? Son electrodos que se utilizan cuando el valor de resistencia tierra solicitada no es alcanzada con un solo electrodo o para disminuir las tensiones de paso o de contacto. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros hacemos nuestros cálculos, y según la norma, nosotros debemos de tener una resistencia mínima de 25 ohms. ¿Se recuerdan de eso? Nos dice en 250-52. Pero si por alguna razón no logramos obtener esos 25 ohms, se nos permite colocar uno o más electrodos adicionales. ¿De qué tipo? De todos los que hemos mencionado anteriormente, según nuestros cálculos y según nuestras consideraciones de ingeniería. Ahora bien, ¿dónde más se aplica? Cuando logramos obtener esos 25 ohms, pero por medio de nuestros cálculos nos dice nuestro potencial de paso y de contacto también tenemos que disminuirlo a valores de seguridad. Entonces también se comienzan a colocar otros electrodos adicionales. ¿Qué factores son los que intervienen? La resistividad del terreno. Recuérdense, la resistividad del terreno hay que medirla, no hay que suponerla. También el tipo del terreno, no es un terreno fangoso que un terreno pedregoso, un terreno de labor o un terreno selvático. La corriente a conducir hacia el terreno, la corriente de falla que vamos a tener presente, la tensión de paso en áreas adyacentes al electrodo, según las calculadas, el calor disipado en el electrodo, también se calcula, recuérdenlo, y también el calor que va a haber alrededor del terreno, así como el área del terreno a considerar, inclusive también la forma geométrica de nuestro terreno. Hay muchos otros factores. Ojalá que pudieran ver la presentación, la primera presentación en la cual se hablaba de esos factores que intervienen. Ok, los electrodos múltiples, ya que se comienzan a colocar, se debe de considerar de que la resistencia de esos electrodos son electrodos en paralelo y que deben de estar separados a una distancia que la norma nos dice que colocándolos a 1,80 de separación entre uno y otro comienza a mejorar su eficiencia. Bueno, en este caso esto es una fórmula matemática en donde obtenemos una resistencia equivalente que pueden ustedes observar, todos ustedes ingenieros, que es un simple cálculo de un circuito paralelo. Bien, nos dice, en la práctica, la corriente está restringida por el volumen de terreno correspondiente al electrodo vecino, y el valor de la resistencia sufre un ajuste por un factor determinado por el número de electrodos, su ubicación y separación entre ellos. Todo esto, volvemos a lo mismo. Perdón que sea tan reiterativo, pero son cálculos. Me ha tocado ver a mí, a muchos ingenieros, en la práctica, que inclusive dicen, ¿a qué distancia colocamos los electrodos? Pues ponlo a lo que te dé el terreno. Ponlo a 1 metro, ponlo a 2 metros, ponlo a 3 metros. No, no es a criterio, no es a suposición. Hay cálculos para todo y ustedes los han visto de manera reiterativa
en todos los procesos anteriores, cómo todo tiene un cálculo. Y todos esos cálculos y todas las separaciones van a afectar a la eficiencia de nuestro sistema, a nuestra resistencia de nuestro sistema de electrodos de puesta a tierra. Aquí tenemos los arreglos típicos de electrodos múltiples, donde se puede colocar a partir de 2 electrodos, 3 electrodos, 4 electrodos. Tal vez a ustedes se les hagan ya más familiares estas imágenes. Ustedes observen donde dice 3 electrodos. Esos 3 electrodos, de manera coloquial, la gente le dice la famosísima delta. Es nuestro electrodo tipo delta. ¿Han escuchado esa palabrita? Es muy común, es muy reiterativa. Colócate una delta. Es que requerimos una delta de tierra. Y para todo es una delta de tierra. No, señores, no todo en la vida son deltas de tierra. No es un genérico. El sistema de electrodos, el tipo de electrodo, los elementos del electrodo, la separación del electrodo, la cantidad de los electrodos va a depender de cálculos perfectamente establecidos, diseñados y elaborados. Puede ser que con un solo electrodo nos dé los valores que necesitamos. Puede ser que se requieran 2, puede ser que se requieran 3, puede ser que se requieran 4, pero puede ser que se requiera solamente electrodos tipo varilla, puede ser que se requiera solamente un electrodo tipo cable enterrado, puede ser que se requiera una combinación de ambos, puede ser muchas cosas más. Ahora bien, estamos hablando de aquí una fórmula matemática en lo cual nos comienza a hablar de lo que les estoy comentando, cómo es la interacción de los electrodos entre ellos conforme tenemos una distancia de separación. Esto es muy importante, esto se los dejo aquí como un ejemplo ilustrativo, es muy importante que también sea considerado con nuestros cálculos y para mejorar nuestra eficiencia. Aquí nos presenta un ejemplo del doctor de la Vega, pueden ustedes verlo en su libro, y se ve claramente cómo calcular la eficiencia de un arreglo de electrodos de 4 elementos. Considerando un electrodo semiesférico, se realizan todos los cálculos. En el recuadro, en la nota, nos dice, la eficiencia del sistema mejora al aumentar la distancia entre elementos individuales, pues la interacción entre líneas de corriente disminuye. Válgase la expresión, no se bloquean unas a otras, ¿sí? Se dispersan más fácilmente conforme haya una separación establecida entre ellos. Se realizan todos los cálculos. Ustedes pueden verlos aquí. Se obtiene la resistencia. Se obtiene la eficiencia del sistema. Se tiene la resistencia a la propagación del sistema, interesante, 10.5 ohms. Los potenciales de cada electrodo. Y nos dice calcular el potencial en cualquier otro punto. Un arreglo múltiple asimétrico. ¿Qué significa esto? De que hay ocasiones, que es cosa muy frecuente, de que cuando nosotros estamos colocando nuestros electrodos, en este caso está ejemplificado un electrodo tipo varilla, enterrado, no todos penetran la misma cantidad de longitud en el terreno, o bien no por todos fluye la misma cantidad de corriente. Entonces, también hay elementos matemáticos con los cuales se puede hacer todas esas suposiciones. En este caso, nos está diciendo que las varillas son de 3 metros de longitud y que, aunque la corriente es de 120 amperes, por no todos los electrodos está circulando la misma corriente. En este caso, observen que dice que la corriente 1 es mayor que la corriente 2, mientras que las demás corrientes son iguales. Significa que están enterradas a la misma longitud. Y este ejemplo nos está indicando es para terrenos homogéneos. Recuérdense que hay terrenos que son no homogéneos, que están formados por diversas capas, que aunque aparentemente en la parte superficial sea de un tipo de terreno, posiblemente en los costados o a una profundidad muy baja o muy profunda tenga otro tipo. Por decir algo, estoy hablando tal vez de un terreno de sembradío, de labor, que aparentemente es un muy buen terreno, pero que 2 metros abajo ya hay tepetate, ya hay tezontle, o tal vez ya haya arena. Son diferentes tipos de terrenos.
y son terrenos no homogéneos. Ahora bien, volvemos, tenemos un potencial, tenemos fórmulas en las cuales se comienza a desarrollar y como pueden ver ustedes aquí en la nota dice, el análisis puede complicarse, no se preocupen, esto es tan simplemente de manera de ejemplificación, que sepan ustedes que existe. En este caso, el ingeniero Koch fue el que nos está indicando este desarrollo de fórmulas desarrolladas hace ya algunos años. Volvemos, tenemos la eficiencia del sistema, la resistencia a la propagación de cada electrodo, nos está dando su valor, la resistencia infinita entre los electrodos individuales, aquí ya afectada por un valor de 4 electrodos, observen, observen los valores que estamos obteniendo entre un solo electrodo y los 4 electrodos, la eficiencia del sistema y la resistencia a la propagación del sistema, 11 ohms, ya bastante, es un muy buen valor. Si ustedes se recuerdan, la norma nos dice que debemos de obtener valores mínimos, más bien máximos de 25 ohms. Entonces, 11 ohms es un muy buen valor. Este es un arreglo muy interesante para terrenos en los cuales hay muy poca área, el arreglo tipo AS. Ustedes observen en la imagen que nos dice que son electrodos, en este caso tipo varilla, que están en una superficie extremadamente pequeña. Entonces, nos dice, este tipo de arreglos se utiliza donde el espacio es muy, muy limitado. Se genera una pequeña tabla en las cuales nos va diciendo que dependiendo del número de electrodos, cómo se va reduciendo esa resistencia. Para 2 electrodos 40, para 3 60, para 4 66, para 8 80%. El espaciamiento nos dice es la misma longitud del electrodo individual. La limitante es el área para la ubicación de los electrodos y un elemento modificador es los procesos constructivos y las técnicas de instalación. ¿Qué significa esto? De que tal vez a nivel cálculo, a nivel ingeniería, tengamos un elemento diseñado perfectamente bien con nuestros valores, los elementos, los materiales y todo de manera adecuada. Pero cuando lo estamos instalando, resulta ser de que tal vez nos encontramos, al estar hincando la varilla, nos encontramos una piedra y dicha varilla ya se dobló y ya no puede penetrar más. Entonces, al no haber una adecuada supervisión, agarran y cortan la varilla. Entonces, aparentemente nuestro cálculo nos está indicando una cosa, pero en la realidad, nuestro elemento, cuando lo ejecutaron, fue totalmente diferente y nos va a estar arrojando diferentes resultados. Las técnicas de instalación va relacionada. Hay diversas maneras de colocar los electrodos. Hay gente que los hinca por medio de golpes de mazo. Hay otras herramientas manuales que son por medio de un contrapeso que lo dejan caer sobre la varilla para que vaya enterrándose. Hay lugares en los cuales inclusive se pueden llegar a utilizar perforadoras para poder meter esos electrodos a profundidades mucho mayores, de mayor longitud, o bien donde hay terrenos que son difíciles de colocar estos elementos. Ahora bien, nos pasamos a las electrodes de banda formando mallas cuadriculadas. Aquí ya comenzamos a ver algo que ya nos es más común a nosotros, más familiar. Y eso más familiar, en un momento más los vamos a ver. ¿Dónde se usan media y alta tensión, plantas generadoras de energía, antenas y torres de comunicación? Ya comenzaron ustedes a imaginarse que son, efectivamente, son nuestras mallas de tierra, en las cuales ya comenzamos a tener elementos conocidos. Comenzamos a tener nuestros elementos conocidos como son nuestros electrodos tipo varilla, nuestros electrodos tipo cable enterrado, nuestros electrodos tipo anillo, nuestros electrodos múltiples. Creo que ya comenzaron a darse una idea de hacia dónde vamos llevando toda esta receta que hemos dicho atrás, ¿verdad? Correcto. Nos dice, electrodo de varilla y anillo es un electrodo múltiple. La varilla es la parte principal del electrodo. El anillo distribuye el potencial en un área mayor por estar en mayor contacto con el terreno. Uso principal, líneas de media y alta tensión. No solamente se restringe a líneas de media y alta tensión, también se aplica ampliamente, como ustedes seguramente han visto en muchos lugares, en subestaciones eléctricas de mediana, alta y extra alta tensión.
Ahora bien, los electrodos múltiples tienen diversas formas. Puede ser un electrodo horizontal en forma de L, o bien una estrella de 4 puntas. En este caso le llaman estrella de 4 puntas. Hay gentes que la conocen como un electrodo de X. Y hay diversas formas, ¿eh? Hay tantas formas como ustedes puedan imaginar, y todas están documentadas, analizadas, formuladas, inclusive desarrolladas, dependiendo del uso que le queramos dar según nuestros criterios de cálculo de ingeniería. En este caso estamos hablando, por ejemplo, el señor Esverac, hace algunos años, por ahí de los años 70, 80, desarrolló fórmulas en las cuales nos dice malla sin varilla formando un conductor de longitud total. Imagínense una malla, pero sin electrodos tipo varilla. O bien puede haber una malla con varillas también. Este es a donde queríamos llegar. Este es un claro ejemplo de dónde se ocupa todo lo que hemos estado hablando durante todo este rato. En este caso es una pequeña área en la cual hay una torre de telecomunicación con su cuarto eléctrico, con su centro de telecomunicaciones y sus áreas perimetrales. Observen aquí cómo comienzan a interrelacionarse todos los electrodos que hemos estado hablando. Nuestros electrodos de varilla. Tenemos nuestro conductor de cobre que va enterrando. Tenemos también la interconexión a los tableros. Tenemos el anillo de la torre. Tenemos los electrodos para rayos. Tenemos los puentes de unión entre los diferentes electrodos. ¿Se recuerdan que habíamos dicho que cómo disminuir los potenciales peligrosos de paso? Pues aquí está. Camino de grava para disminuir esos potenciales. Al interior del cuarto de telecomunicaciones también hay un puente de unión y hay un anillo perimetral. En este caso, estos anillos no son enterrados. Es un anillo que va colocado directamente sobre el muro para dar un blindaje también. Y pueden ustedes observar cómo en este caso, hay una barra de tierra que va a estar haciendo un puente de unión entre el sistema exterior y el sistema interior. La interconexión de puesta a tierra de todos los equipos eléctricos, tal como nos dice la norma en el artículo 250. Y todo esto nos va a estar formando un sistema de electrodos múltiples. Hay una gran cantidad de literaturas para poder dimensionar correctamente todo este tipo de elementos, en especial para los sistemas de telecomunicación. Está un estándar de la empresa Motorola, en el cual trata de manera detallada cómo se deben de tratar todo el sistema de intercomunicación para evitar que haya la menor cantidad posible de ruido y de interferencia en sus sistemas que son tan delicados. Tenemos que existen programas para el diseño de estos sistemas de puesta a tierra, de estas mallas. Por lo menos hay, no sé, podría yo decirles unos 8 o 10 programas, softwares. Son muy bondadosos, son muy nobles, son relativamente fáciles de usar. ¿En qué medida? Son tan fáciles de usar en la medida en que nosotros sepamos hacerlos de manera de ingeniería. No tiene caso que nos pongan a manejar un software extremadamente poderoso si nosotros no sabemos los elementos básicos que lo conforman y que son necesarios para poderlos utilizar. Si nosotros no sabemos qué es la resistividad del terreno, si nosotros no sabemos cuáles son los electrodos a utilizar, si nosotros no sabemos cuál es la intensidad de corriente circulante por una falla, si nosotros no sabemos cuál es el área en la cual vamos a poder implementar nuestro sistema de puesta a tierra, si nosotros no tenemos ese tipo de elementos que son mínimamente necesarios, por más que tengamos un software extremadamente poderoso, no lo vamos a poder utilizar, o bien vamos a estar dando palos de ciego y haciendo cálculos erróneos, o bien sobredimensionados, o bien subdimensionados, y lo peor es que pueden ser cálculos inseguros
y extremadamente costosos. Observamos que en este caso hay un programa que se llama ASP, 3 puntos, es un muy buen software, y utiliza la guía del IEEE 80 para hacer sus cálculos. Con este software se calcula la resistencia a la puesta a tierra, las tensiones de paso, las de toque, en fin, y nos dice que puede tener una serie de vistas, tanto en 2D como en 3D, y nos genera un reporte. Esto es lo que nos genera este tipo de software. Tal vez ustedes hayan visto en muchos lugares que cuando hacen sus cálculos eléctricos y nos entregan nuestra propuesta de nuestra malla de tierra, de nuestro sistema de electrodos, hacen unos números nada más o dicen un pequeño dibujito y dice, así debe de ir. No, señores, un cálculo adecuado, un cálculo profesional, un cálculo de ingeniería debe de ser presentado de una manera similar a esto, en el cual veamos nosotros nuestra planta, largo y ancho, con la ubicación de los electrodos, con la ubicación de nuestra malla, de nuestro cable, la longitud de separación entre cada uno de ellos, el área en la que está siendo considerada, después una presentación isométrica de cómo se vería el corte de nuestros electrodos, de nuestro cable enterrado, después cómo sería la distribución de nuestros potenciales alrededor de los electrodos en 2D, que es lo que nos está indicando aquí, y cómo se vería modelado tridimensionalmente esa elevación de potenciales alrededor de nuestros electrodos. Observen, esta es una imagen muy gráfica, muy interesante y de mucha utilidad para que tengamos las reservas del caso y poder dimensionar una instalación de manera adecuada. Ahora bien, ¿qué conclusiones obtenemos? Son las siguientes. La selección del tipo de electrodo y sus dimensiones depende de las características del terreno, del área disponible y los valores de los parámetros eléctricos a cubrir. Ahora bien, el electrodo de puesta a tierra es un elemento en contacto con el terreno. Todos los electrodos presentes en un sistema de tierra deberán estar unidos. Todas las tuberías, conductos metálicos y cualquier elemento metálico dentro o sobre el inmueble debe conectarse a tierra. Las tensiones de paso y de contacto deben calcularse para niveles seguros. Observen, reitero, es para cumplir seguridad y normatividad. Eso es a lo que debe de llevarnos todo lo que hemos platicado hasta el momento y todos nuestros cálculos de ingeniería. Yo con esto les diría que no hay una receta para realizar estos cálculos. Olvídense del creo, me imagino, me supongo, me han dicho, así lo hacemos. No, todo hay cálculos. Hay una gran variedad de electrodos y arreglos, según ustedes vayan requiriendo en su propuesta inicial de ingeniería. Y dentro del software hay cálculos muy profundos, muy bien hechos, pero que no nos van a servir de nada si no los sabemos manejar, si no los sabemos utilizar. Señores, somos ingenieros, hagamos ingeniería. No seamos electricistas que digan, así lo hacemos, así me han dicho. Es que yo siempre entierro una varilla Copperwell. Es que un cable enterrado no sirve para nada. Es que yo siempre conecto un electrodo en delta. No, señores. Quitémonos de esas falsas conceptos de ingeniería genéricos. Somos ingenieros y yo realmente los invito a que hagamos ingeniería, que seamos profesionales, pero sobre todo que hagamos una ingeniería consciente de seguridad, de eficiencia y de economía. Muchas gracias, espero no haberme ido demasiado rápido con este tema que es tan interesante y que da pauta a muchísimos temas interesantes y que seguramente en un futuro vamos a poderlos desarrollar. Ingeniero Balam, muchas gracias, te cedo la palabra. Ingeniero, si gusta mostrar sus datos de contacto por si alguien los requiere. Correcto, aquí están nuestros datos de contacto en caso de que tengan alguna duda, pregunta, sugerencia, comentario, con mucho gusto
Con mucho gusto, aquí estamos, tanto el ingeniero José Luis Falcón, su servidor, como el ingeniero Enrique Balam, que es nuestro moderador, y quedamos totalmente a su disposición. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias, ingeniero. Vamos a pasar a la sesión de preguntas sin respuestas. Si gustan enviarlas, les recuerdo, pueden enviarlo por escrito a través del panel donde dice preguntas, pueden redactar la información y nosotros la recibiremos para poderla leer. Si me permite, ingeniero, voy a leer la primera pregunta. Esta nos dice, técnicamente es posible colocar electrodos horizontales o en ángulo. ¿Cuál sería el impacto de la dispersión de corriente? Correcto. Sí, 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 no los permite la norma, la inclinación en 250-52 y en 250-53 pueden ver esto en la sección de electrodos tipo varilla, en la cual nos dice que se permite enterrarlos en un ángulo de 45 grados o cualquier otro ángulo e inclusive un electrodo tipo varilla puede estar enterrado. ¿Cuáles son los impactos? Los impactos sería cuestión de ya comenzar a meterse en las fórmulas anteriormente dadas para comenzar ya a proceder a elaborar los números y ver cómo nos va a afectar ese ángulo de inclinación. Muchas En el gracias. siguiente, sí. Nos dice, quisiera tener las dos presentaciones y los dos videos. Les comentaba, esta información se les enviará por correo electrónico, las ligas para descargar el video y para descargar la presentación. Igual nos preguntan qué software tienen los diferentes tipos de electrodos para diseño de malla a tierra. Ajá. Ok. Como yo les comentaba, hay varios marcas, varios nombres comerciales. Eh, si me escriben a mi correo personal, les voy a poder dar alguna indicación. En este espacio no se nos permite dar marcas para no favorecer alguna u otra. ¿Sí? Les puedo dar iniciales, en este caso ASP o el PLA, PLAT, o, o el ET, en fin, algunos otros. Hay varios. Muchas gracias. Marco Polo Quevedo nos dice, ingeniero José Luis, ¿es necesario ese cálculo de voltaje de paso y toque para mallas de baja tensión? No, no. En este caso, lo que estamos considerando son elementos en los cuales las corrientes de falla pueden llegar a ser peligrosas. En este caso, nuestros sistemas de baja tensión no lo requieren. Gracias. Nos piden saber cuál es la norma mexicana que da como referencia para este tema. Ok. De manera inicial tenemos la NOM 001 CD 2012, que se trata todo el artículo 250 de sistemas de puesta a tierra, y para caso concreto, para los electrodos es la parte C. Ahora bien, como complementaria tenemos la NMX J520 de ANSE, en la cual también nos está dando la indicación de cuáles son los electrodos que podemos utilizar y los sistemas de puesta a tierra. Gracias. Carlos Borla nos pregunta si es correcto utilizar bentonita en terrenos duros para bajar la resistencia. Ok, el uso de la bentonita fue muy popular hasta hace algunos años. La bentonita si ustedes lo ven, es una especie de talco que la utilizan mucho en donde hacen pozos de agua para formar una especie de camisa y evitar de que haya deslaves del terreno. Y hubo mucha gente que comenzó a observar de que dicha bentonita formaba una capa de recubrimiento que retenía la humedad. Entonces se forma una capa sólida pero extremadamente húmeda. Entonces, actualmente ya existen muchos elementos, muchos compuestos químicos que nos ayudan también a retener la humedad. Sigue siendo útil, sin embargo, es un elemento que es útil por practicidad, pero no es un elemento que se requiera por norma. Muchas gracias. José Gutiérrez nos pregunta, bueno, más bien es un comentario que se convierte en pregunta. Dice, he visto que para un electrodo vertical le hacen una espiral con cable de cobre desnudo, de un radio de 15 centímetros alrededor del electrodo. Este está unido en los extremos del electrodo. ¿Es una mejora realmente? Es una pregunta interesante. ¿Cómo se llama el ingeniero que hace la pregunta? Es José Teodulo Gutiérrez. Ingeniero José,
es algo muy curioso. Hay, dentro del ambiente de las instalaciones eléctricas hay muchos mitos. Eh, Esto, por ejemplo, yo a nivel de ingeniería le estoy diciendo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos enterrando un conductor de cobre que se vuelve un electrodo y que al hacer la espiral, pues obviamente nos va a dar una mayor superficie de contacto con el terreno, pero al final de cuentas está enterrado. Eso es a nivel de ingeniería. Ahora bien, a nivel, digámoslo así, coloquial, hay muchos electricistas que dicen, es que este nos va a ayudar a tener una mejor puesta a tierra. Por supuesto que nos va a ayudar. Muchos otros mitos, como por ejemplo, que si nosotros ponemos dentro de alrededor de nuestro electrodo, tipo varilla, que si ponemos una gran cantidad de cobre, de rebaba de cobre, nos va a ayudar. ¿Sí? Entonces, realmente aboquémonos a las ingenierías. ¿De que nos sirve? Sí, pero mejor, si tenemos los elementos profesionales y adecuados, hagámoslo. La respuesta es sí nos sirve de algo, un poquito, siempre y cuando estuviera en este caso unido dicho conductor de manera adecuada a nuestra barra de equipotencial, o bien por medio de una soldadura exotérmica o una soldadura mecánica a la varilla de tipo electrodo. Muchas gracias. Jorge Márquez nos pregunta, ¿cuáles serían las consecuencias de separar el sistema de puesta a tierra de los pararrayos y el sistema de tierras para equipos en general? Ok, recuérdense de que la norma nos dice que todos los electrodos deben de estar unidos, absolutamente todos. ¿Por qué? Para volver equipotenciales los electrodos. Si ustedes observan la penúltima imagen donde yo les decía que era muy interesante ver cómo en un modelado 3D cómo se veía la elevación de potenciales, esa elevación de potenciales, esa pequeña cima, esa pequeña joroba, se genera alrededor de cada uno de los electrodos. Entonces, si nosotros no interconectamos los electrodos del sistema eléctrico con el sistema de pararrayos, se puede crear una diferencia de potencial extremadamente peligrosa entre una y otra. Entonces, al unirlos, lo que estamos haciendo es de que todos estén al mismo potencial y se vuelve una estación segura, una estación de equipotencialidad entre ambos electrodos. Gracias. Richard Machaca nos pregunta, ¿cuál es la resistencia para las distintas aplicaciones residencial, fábricas, etcétera? Ok, en la norma nos indica que debemos de tener una resistencia de 10 ohms, ¿sí? Para los sistemas eléctricos y que para ciertas características, ciertas situaciones, específicamente en subestaciones ya, debemos tener 25, pero para situaciones residenciales con 10 ohms es correcto. Gracias. Hay una pregunta acerca de dónde se pueden conseguir las normas mexicanas. Correcto, las normas mexicanas son de libre acceso en Internet. Pueden entrar a la página de Secretaría de Economía y ahí hay una subsección que dice normas. O basta con que en Internet apliquen que digan norma NOM 001 CD 2012 y se las genera en automático en PDF. Es un acceso libre, gratuito, y se los puede dar ya bien sea en PDF o en Word. También pueden entrar directamente a la página de la Secretaría de Energía y también las obtienen fácilmente. Muy bien. Marco Polo Quevedo nos pregunta, ¿qué fórmulas se deben usar cuando se usan mejoradores de suelo? Muy buena pregunta, Marco Polo, muy buena pregunta. El mejorador de suelo como tal no está previsto bajo la norma de sistemas de puesta a tierra, ¿sí? Son compuestos que, como bien lo dice su palabra, son mejoradores del terreno. Lo que hacen es de que mejoran las características químicas alrededor de los electrodos, generando áreas de mayor superficie de contacto y de humedad y por lo tanto de dispersión de corrientes. Ahora bien, normalmente los mismos fabricantes comienzan a dar algunas fórmulas. En este caso, yo le recomiendo que se acerque a los fabricantes que él conozca y que seguramente le van a poder proporcionar algunas ayudas con respecto a este tipo de aplicaciones. Muy bien, gracias. Rafael Feria nos dice, los sistemas de conexión entre electrodo, varilla y cable, por ejemplo, soldaduras exotérmicas, ¿qué tanto nos garantizan la vida útil de un sistema de puesta a tierra en comparación con conexiones mecánicas con conectores? Ok, correcto, es una muy buena pregunta.
Aquí nos vamos a que una conexión exotérmica, recuerden que cuando se hace la reacción, la reacción exotérmica es una fundición entre el conductor de cobre, en este caso la varilla de acero, y una aleación que es la que nos va, que al generar esa explosión fundente va a hacer que se unan en una aleación el electrodo y la varilla. Esto se vuelve un elemento monolítico. Y este elemento monolítica nos va a estar garantizando una adecuada interconexión entre ambos elementos y permanentemente, ¿sí? Ahora bien, cuando tenemos una conexión mecánica, al tener elementos tales como oxidación, como humedad, como vibración, como calentamiento, como muchos otros factores electrotérmicos, va a ir haciendo de que haya una corrosión entre el electrodo, entre el conector y entre la varilla, por lo cual constantemente, por lo menos una vez al año, hay que darle un mantenimiento para revisar que esté limpio, más bien revisar y darle limpieza a la varilla, que no haya elementos de óxido, retirar los elementos corrosivos, en su caso, posiblemente hasta cambiar el elemento de conexión mecánico y darle apriete de nuevo a las conexiones y, de ser posible, aplicar elementos químicos que nos van a ayudar a proteger esa conexión de la corrección y de la oxidación. Gracias, ingeniero. Tenemos bastantes preguntas. Vamos a procurar contestarles a todos. Sin embargo, si el tiempo no nos permitiera, se enviarán las respuestas por escrito. El señor Richard Machaca nos dice, ¿la puesta a tierra es empleada para interferencias de alta frecuencia? A ver, aquí estamos hablando, muy buena pregunta, Richard. Aquí estamos hablando ya de cuestiones de ruido eléctrico, de compatibilidad electromagnética. Sí, efectivamente, nuestros sistemas de puesta a tierra son un elemento extremadamente necesario para cuando consideramos estas interferencias. Esto ya es un tema ya un poquito más complejo, y si quieres, escríbeme y con mucho gusto platicamos un poquitín más a fondo de este tema. Es una pregunta excelente, muy interesante y que seguramente dará pauta a otro futuro webinar. Muchas gracias. José Gutiérrez nuevamente nos pregunta, para un arreglo de 4 o 5 electrodos verticales, ¿cómo debe hacerse la unión de los electrodos? Radialmente como estrella, en lazo abierta, en lazo cerrado. Ok, volvemos a lo mismo. Aquí ya son criterios de ingeniería. Aquí, según las condiciones prevalecientes en el lugar y según el criterio de ingeniería con el cual se pretenda trabajar y según los elementos de seguridad que hayamos obtenido por cálculo, es el que nos va a dar el arreglo definitivo. Si ustedes se recuerdan, cuando hacemos estos cálculos, son procesos repetitivos. Por eso es por lo que se utilizan computadoras, porque hay una gran cantidad de elementos con los cuales se va trabajando y que al irse cumpliendo uno, no necesariamente se cumplen todos. Entonces, hay que ir cumpliendo todos uno por uno y eso nos involucra procesos repetitivos en el que se tiene que ir cumpliendo uno y otro y otro y otro. Entonces, hay que ir también moviendo esos diseños, porque tal vez en este momento me digan, yo quiero implementar un elemento de 3 electrodos, pero por las características que tengo, realmente me comienza a pedir que ya no son solamente 3 electrodos, sino inclusive hasta una malla. Y después que esa malla debe de tener, según yo propongo que sea de 20 metros y resulta ser que me la está pidiendo que sea de 40. Y después que esos 40, yo propongo 4 electrodos y resulta ser que el cálculo me dice, no, vas a requerir solamente 2. Entonces, espero yo que con esto esté respondiendo a esta pregunta, que es válgase la expresión, es un juego en el cual estamos moviendo nuestros elementos. Gracias, ingeniero. Carlos Yascaribay nos dice, tenemos ciertas mallas de tierra y vemos que el conductor se pone en color negro. ¿Será porque por el ambiente que estamos junto al mar? ¿Existe algún producto para protegerlos? Efectivamente hay una oxidación, primeramente el cobre se comienza a poner verde y después se comienza a oscurecer. Esto que le estoy comentando pasa en todos los cobres, llámese de una superpureza o de un cobre recuperado. Entonces, sí hay elementos de protección.
Son situaciones bastante complejas, de mucha delicadeza, por lo mismo que la interacción con el ambiente es constante, es permanente. Entonces, sí, sí, sí hay. Yo les invitaría aquí a que se acercaran con su distribuidor eléctricos. Hay algunos elementos, algunas grasas, algunos aerosoles que les puedan ayudar, pero lo principal es una prevención de un correcto mantenimiento preventivo y no correctivo. De acuerdo, muchas gracias. Cristian Porcio nos dice, para un sistema de paneles solares, ¿es conveniente unir un sistema de tierra al sistema de pararrayos? Volvemos a lo mismo. Se tiene que unir en los electrodos del sistema de puesta a tierra, ¿sí? Y eso nos lo dice también la norma. De hecho, hay una sección de la norma que, si mal no recuerdo, es la 240 de sistemas fotovoltaicos, la 240 o la 220. Y ahí nos hacen esa especificación, y en 250 nos vuelven a repetir que todos los electrodos del sistema de puesta a tierra de todos los elementos deben estar interconectados entre sí, y que todos los elementos metálicos que puedan llegar a energizarse también se deben de colocar a tierra. Gracias. Carlos Leiva nos pregunta si el mejorador de suelo, ¿cómo se certifica? No, perdón. Él nos pregunta si el mejorador de suelo, ¿cómo se certifica con la norma NOM o NMX? Ah, ok, ok. Eh, los mejoradores de tierra, vuelvo a repetirles, no están previstos en la norma. Son elementos complementarios que son de alguna ayuda, pero que normativamente no están previstos, no están autorizados, por decirlo así. Hay algunos fabricantes que te dicen que son elementos certificados. No es que sean certificados, es que han sido evaluados por algunos laboratorios que dicen, ok, este elemento yo certifico que son no tóxicos al ser humano, o que son no agresivos al medio ambiente, o que son que retienen ciertos niveles de humedad. Eso es lo que la publicidad con la que se ostentan. Pero una certificación eléctrica como tal no la tienen. Hay que tener mucho cuidado. Los vendedores, las empresas comercializadoras dicen elementos certificados, pero eso es falso. ¿Sí? Correcto. Gracias. Carlos Borla nos dice, ¿la medición del sistema de tierra se hace con termómetro o telurómetro? Ay, carambas. Con telurómetro. El termómetro es para medir temperaturas. La palabra correcta es telurómetro o medidor o medidor de tierras aquí en Gracias. México. El ingeniero Marcos Sánchez nos dice, hablando del mejorador de tierra, ¿tiene un tiempo de vida? ¿Se debe agregar más cada cuánto tiempo? Ajá. Dependiendo del fabricante que se los venda, hay una cantidad muy grande de fabricantes, ¿eh? Entonces, cada fabricante les va a decir, mi mejorador tiene una vida útil de tanto, y te recomiendo que cada determinado tiempo lo rellenes de nuevo, ¿no? Porque se va perdiendo sus características electroquímicas, en fin. Esto va a depender mucho, mucho, mucho del fabricante con el que se estén acercando, ¿sí? Yo les diría, tomen como parámetro básico los lineamientos de los electrodos que hay en la norma, y a partir de ahí, bajo ciertas condiciones, ir dando mantenimientos preventivos, correctivos a su sistema de electrodos. Perfecto. Tenemos una última pregunta. Esta es de Marco Polo Quevedo nuevamente. Ajá, ajá. Nos pregunta, cuando se dice unidos los sistemas de tierra, ¿eso incluye unir la referencia de media tensión que existe dentro de la cámara de transformación con la de baja tensión? Sí, en este caso son todos los electrodos. Recuérdense, esto, Marco Polo, lo vimos en la lista eléctrica. Recuérdate de que en este caso estamos hablando de una subestación, ¿sí? Esta subestación nos va a dar nuestra seguridad para la falla tierra, que vamos a tener presente en nuestra subestación, específicamente en el lado de baja, porque en el lado de alta, nuestra corriente de falla tiende a regresar a la fuente. Perfecto. Entonces, sí, entonces ya nos metemos con un poquitín. Si estás hablando de la cámara de transformación, no entiendo si ahí te estás refiriendo a la cuestión de la transferencia automática, o ya de otros elementos presentes en una subestación. Pero si quieres, mándame un correo y con mucho gusto lo platicamos, Marco. Gracias. Eh,
Tengo a Arturo López García que quiere participar, quiere hacer un comentario. Ya no tenemos tiempo, ingeniero. Si usted me indica, le abro el micrófono. Si no, la realidad es que ya Pues, estamos sobre la hora. pues no sé si en este caso pues quieras abrir el micrófono, si tenemos tiempo y si el ingeniero Enrique Avelano nos apoyara a contestarla, para que no esté tan calladito. Gracias. A ver, el señor Arturo López, le voy a abrir el micrófono. Adelante, por favor. ¿Nos escucha? Señor López. Bueno, creo que no nos escucha. Creo que no puedo. Ok. Bueno, vamos a cerrar con una última pregunta que acaba de llegar. ¿Cuál sería el mejor método para la medición de la resistencia de la puesta a tierra? ¿Depende del arreglo de la misma u otros factores? Ok, si ustedes, esta pregunta es muy rápida, se pueden remitir a la primera parte de nuestra presentación en las cuales hablábamos de de los métodos de medición. Hay una gran cantidad de métodos, hay algunos que son muy prácticos, muy fáciles de hacer. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de el equipo que ustedes tengan, de las características del lugar y pues obviamente de la experiencia y habilidad que tengan para hacer esas mediciones. No hay un mejor método o un peor método. Simplemente hay los métodos y los métodos adecuados según lo requiramos nosotros. Perfecto. Pues son todas las preguntas que tenemos. No sé si quiere, ingeniero Falcón, darnos algún comentario para cerrar. Pues nada más que les agradezco su presencia, su participación. Son temas muy activos, son temas muy interesantes, con una gran cantidad de preguntas, de dudas, de cuestionamientos, de mitos, de creencias. Entonces los invito a que investiguen, a que vuelvo a repetirles, a que seamos ingenieros. Muchas gracias. Vamos a hacer el cierre. Les recuerdo que les enviaremos el material. Igualmente, si quieren consultar la primera parte de este webinar, lo pueden hacer en el canal de YouTube de Procobre. Y esa liga igual se les envió en la invitación que recibieron. Ahí la pueden accesar. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día.